Comunitaria, que es parte del programa 30 Minutos para la Reducción del Riesgo de Desastre de Protección Civil de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. Vamos a dar 3 minutos para que la gente se siga conectando y empezamos. Mi nombre es Tania Granados, muchísimas gracias por su puntualidad. Sí, horrible mi cabello, horrible. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Tania Granados, responsable de la Subdirección de Vinculación de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. A nombre de la coordinadora Ana Lucía Gil Mayoral, les doy la más grande bienvenida a nuestra ponencia Resiliencia Comunitaria. El día de hoy nos acompaña Eduardo Tapia Bonilla. Eduardo es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene un diplomado en el taller sobre gestión educativa en el proyecto El Educador Líder de América, cursado en Bogotá, Colombia. También tiene diplomado de habilidades del pensamiento, desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cuenta con un máster en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II en Anáhuac, Puebla. Y actualmente cursa la maestría de Educación y Desarrollo Humano de la UPAEP. Así pues, cuenta con experiencia por más de 25 años en el ámbito educativo, empresarial y grupos de impacto social, a nivel directivo y gerencial. Actualmente es coordinador de la capacitación local Cruz Roja Delegación Ciudad de Puebla, en la que se enfoca en 3 vertientes: capacitación externa, técnicos en urgencias médicas y estrategia de resiliencia comunitaria. Entonces, Eduardo, no te quito el tiempo, por favor. Vamos a dar inicio y al finalizar tu ponencia vamos a dar 15 minutos de preguntas y respuestas para que por favor los asistentes escriban sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias a todos y daremos inicio. ¿Qué tal, Tania? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. En verdad es un honor el poder colaborar junto con ustedes en esta formación y desarrollo para todos los que pueden compartir con nosotros estos momentos. Quiero agradecer de manera especial a la doctora Ana por la invitación, y sabemos perfectamente que estas grandes iniciativas van a ir formando y van a ir transformando nuestras realidades y principalmente nuestros entornos y nuestros contextos de intervención. Gracias, Tania, por la presentación. Es un gusto el poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la resiliencia comunitaria. De manera específica, quisiera empezar y compartir hoy un video que nos va a ayudar a entender
lo que para nosotros como institución Cruz Roja sabemos lo que es resiliencia. ¿Me dicen, por favor, si se escucha bien el audio? Sí, sí se escucha bien. Sí, Gracias. se está escuchando bien, se está escuchando muy bien. Se escucha bien, sí. Muy bien, pues en el video pudimos observar de manera muy general los aspectos fundamentales de lo que nosotros vamos a trabajar en resiliencia comunitaria. No sin antes comenzar con algunas de las definiciones importantes para poder trabajar este contexto. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hoy en la actualidad, con el contexto de pandemia, sabemos que es una palabra que frecuentemente vamos a utilizar en diferentes ámbitos y nos invitan muchas organizaciones o instituciones a que seamos resilientes, pero en algunas ocasiones no nos brindan los elementos importantes para que nosotros podamos generar y desarrollar esta resiliencia. Es por eso que aquí les comparto lo que de manera muy general la terminología de la resiliencia, cómo surge, pero también cómo podemos entender una resiliencia familiar, una resiliencia educativa y lo que nos vamos a centrar nosotros en una resiliencia comunitaria. Aquí vamos a poder ver y observar que la parte fundamental de la resiliencia en estos cuatro elementos, la parte central de todo su desarrollo es la persona, su contexto y su entorno. En este sentido, quisiera que pudieran compartirme qué fue la idea principal que les dejó este video
que acabamos de ver. Si quieren abrir micrófono. En el chat pusieron trabajo en conjunto. Ok, Ricardo Alfredo Herbert. muchas gracias. Muy Pueden bien, activar su micrófono, ¿eh? No está bloqueado. así es. Si les parece bien, entonces vamos a revisar el contexto de la resiliencia. Nosotros a nivel comunidad vamos a ver qué son las capacidades personales, ¿sí? De estas comunidades, las organizaciones o los países expuestos a desastres, crisis y vulnerabilidades que subyacen para prever los efectos de tensión y disturbios, prepararse para afrontar, reducir sus consecuencias y luego recuperarse sin poner, sí, en este sentido, en entredicho sus perspectivas a largo plazo. En este sentido, vamos a centrarnos en un aspecto fundamental de lo que es la prevención. Si bien es cierto, en la institución Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones, estamos dedicadas a trabajar después de un desastre para buscar esta resiliencia. Pero lo que hoy quisiera reflexionar junto con ustedes, ¿cómo podemos trabajar una resiliencia comunitaria antes de un desastre y comenzar a dar los elementos importantes desde la prevención? Si bien es cierto, el primer video que acabamos de ver nos lleva que hace 4 años fue que se realizó y es desde ahí como comenzamos estrategias de resiliencia comunitaria. Porque lo primero que se nos veía a la mente cuando hablas de Cruz Roja es de ambulancia, de un hospital o de una emergencia o tal vez de la atención de rescatar a alguien en un desastre. Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte y cómo lo vamos a entender como el contexto de comunidad. Porque también en este sentido iremos haciendo pautas pertinentes. Una comunidad es un grupo de personas que pueden o no vivir en la misma zona, en una aldea o en un barrio, y compartir similares costumbres. Esta parte es fundamental, recursos y culturas. Las comunidades son, asimismo, un grupo de personas expuestas posiblemente a los mismos riesgos y amenazas, como enfermedades, crisis de orden político, económico y desastres naturales. Esto es fundamental porque para nosotros debemos entender que una comunidad no es una mesa de laboratorio donde X organización, institución o grupo de personas pueda llegar y decir, ok, hoy quiero dar en marcha este modelo, este proyecto y a ver qué pasa en la comunidad. No, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que considerar que una comunidad tiene sus costumbres, sus recursos y su cultura. Es por eso que tenemos que observar algo que es fundamental. En este sentido, ¿cuáles son las condiciones que requerimos para que se pueda generar la parte de la resiliencia? Uno es identificar perfectamente cuál es la necesidad, ya sea un trauma, una percepción o un fracaso, y para esto vamos a colocar en este sentido que hay una complicación, ya sea hablando de un contexto familiar, un choque emocional que produce daños duraderos o inconscientes dentro de una familia. En esto tenemos que tener en cuenta, efectivamente, que hay que prepararse y sobrevivir y hay que aprender. ¿A qué vamos a aprender? A una adversidad. Como familia, cada uno de nosotros puede ver una misma situación con diferentes contextos de lo que sería la situación de cómo respondo yo ante una adversidad. Para una familia puede ser adversidad y para otros no. Es por ello que tenemos que ver qué es lo que significa para la persona y su entorno. En este sentido, nosotros tenemos que considerar algo que es fundamental. La personalidad resiliente tiene una característica fundamental que son las fortalezas intrapsíquicas, las habilidades que lo llevan a la acción, las competencias y respuestas amortiguadoras que van haciendo
Si nosotros sabemos perfectamente que la resiliencia se ocupa en el contexto de la física como esta capacidad que tienen los metales, ¿sí? Así nosotros, pero nosotros no somos, como mejor ejemplo, un resorte, ¿no? Que vuelve a regresar a su estado después de haber aplicado una fuerza determinada, sino que para nosotros, entendiéndolo aquí, vamos a saber que esto implica un proceso dinámico, porque exige de la persona y de su entorno tomar en cuenta sus factores externos. ¿Qué tengo a mi alrededor como familia, como comunidad? ¿Qué tengo como fuerza interior? ¿Qué me caracteriza a mí como comunidad, como familia y como persona? En este sentido, tenemos que considerar algo que es fundamental. ¿Cuáles son los pilares de esta resiliencia? Si nosotros partimos que estamos hablando de una persona, de una familia, de una sociedad, no puedo dejar de lado estos elementos que son importantes para poder establecer este vínculo. Y es por eso que se tiene que dar el sentido del humor, la confianza, la iniciativa, un contexto de moralidad, independencia, espiritualidad, identidad, creatividad y comunicación. Son elementos básicos, esto aplicado ante una adversidad, comúnmente ante un desastre. Pero si nosotros hablamos de una comunidad, es difícil poder hacer y llevar a la acción estos elementos simplemente por haber sucedido una catástrofe o una situación adversa. Es por eso que necesitamos que toda esta infraestructura, que es la familia, pueda tener un contexto específico dentro de la comunidad. Si nosotros hablamos de un proceso de construcción desde el enfoque ecosistémico, podemos ver en este sentido que hay un proceso dentro de lo largo de la familia, hay un contexto fundamental. ¿Por qué me he centrado en la familia? Porque nosotros no podemos hablar de una sociedad si no nos centramos en la familia. No nos podemos centrar en la familia si no nos centramos en cada individuo, en la persona. Podría ser, oye, entonces, a ver, espera, si yo tengo un proyecto muy importante y muy interesante que quiero hablar de ecología, ¿tengo que ver todos estos elementos? Por supuesto. Oye, pero el mío es, vamos a hablar de otro aspecto. Yo soy ingeniero y quiero ayudar a la comunidad porque ellos posiblemente tengan un contexto que en sus caminos pasen por unas veredas y estén en riesgo. ¿Tengo que ver desde la persona? Por supuesto. ¿Tengo que ver desde la familia? Por supuesto. Entonces, es por eso que vamos a ir encontrando que ante un proceso de riesgo puede existir una vulnerabilidad. Y en este sentido, la familia puede tomar dos acciones concretas junto con la comunidad. O ser en verdad y adaptarse y reorganizarse y generar un crecimiento, o simplemente estancarme y vivir una disfunción patológica. Hablando de una familia, pero si yo hablo de una sociedad, pues me acostumbro. Y porque es tradición el que yo, cuando esté ingiriendo determinado alimento, tenga que simplemente la costumbre de ir haciendo acciones, porque yo vi que mi hijo, mi mamá lo hacía, que tiraba la basura, este, lo voy a hacer ahora para decir, hoy como grande tomo algo y tiro la basura. Y en este sentido, qué es lo que voy permitiendo? Voy generando costumbres, voy generando tradiciones. Desafortunadamente, el contexto no nos va favoreciendo por una razón muy sencilla. En este sentido, hay algo que aprendemos desde la casa. Pero para construir la resiliencia, ¿qué es lo que necesito a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y a nivel escuela? Pues son elementos muy importantes y pretender abarcar cada uno de ellos a lo largo de estos 30 minutos que tenemos para hacer un alto en nuestro día y reflexionar sobre la resiliencia comunitaria nos llevaría en verdad más horas. Quisiera centrarme en estos elementos que ustedes tienen y que puedo compartir la presentación con mucho gusto y les harán llegar para que no se preocupen de estar anotando o si hay algún elemento que nos haga falta. Pero para construir la resiliencia de manera comunitaria, tengo que ver estos elementos fundamentales. No puedo ser ajeno a cada uno de ellos y ser respetuoso en el momento de una intervención. Y entonces, ¿cómo puedo yo entender una comunidad resiliente?
Perfectamente. Aquí tendríamos no un semáforo, sino elementos importantes que son fundamentales para que yo pueda decir cuándo en verdad una comunidad es resiliente. Y entonces puedo encontrar que es capaz de adquirir conocimientos y en este sentido, estos conocimientos me llevan a generar una vida diferente, una vida distinta a lo que yo venía acostumbrado. Está organizada. Bueno, también podemos tener el crimen organizado. No me refiero a ese tipo de organización. Me refiero que cuando descubren una necesidad o cuando ellos descubren una vulnerabilidad o cuando una parte de la comunidad hace latente que algo está pasando que no es normal o que posiblemente haciéndolo de manera diferente, ellos pueden tener un cambio distinto desde infraestructura, tener acceso a diferentes servicios. Pero no sé si ustedes pueden entender perfectamente que cuando nosotros nos centramos o nos introducimos a una comunidad, pues tenemos que hacer un análisis de qué comunidad me estoy acercando, de qué es lo que estoy buscando, a qué me refiero cuando yo me integro a una comunidad o desde qué ámbito me estoy integrando. Es por eso que para que podamos hacer resiliencia comunitaria, tengamos cuidado perfectamente en cuál va a ser nuestro tipo de comunicación, nuestros mensajes internos y a dónde quiero, junto con la comunidad, un término que hoy acabo de integrar a lo largo de la plática en este momento es junto con la comunidad. No es como un deseo personal o un deseo de una organización por cumplir sus metas, de decir, ok, voy a llegar a San Nicolás y entonces como San Nicolás tiene determinadas características, no sé cuántos habitantes tenga, pero tampoco sé cuáles son sus necesidades, pero lo primero que yo tengo que llegar a plantear es que mi proyecto es fundamental. Oh, gran sorpresa. Lo primero que tengo que hacer es un pequeño estudio de quién es la comunidad, a qué se dedica, cuáles son sus características. De primera instancia, lo que me dicen las autoridades, lo que me dicen las personas que tal vez ya han estudiado ahí. Y entonces debo de entender que para que yo tenga una comunidad resiliente, debo de estar bien informado, ¿sí? De qué es la comunidad, cuál es su vida, es saludable, puede satisfacer en verdad la misma comunidad estas necesidades básicas o no tiene elementos para poder trabajar. Estos 6 elementos para poder decir que es una comunidad resiliente, ¿está cohesionada o simplemente cada familia pues vive su tradición, pero tal vez y posiblemente ni ellos mismos se toleran de una casa a otra casa y posiblemente ni siquiera ellos pueden descubrir que si hoy se dedican, no sé, a la siembra de maíz, tengan la oportunidad económica de, si se reúnen todos, de en verdad poder generar un desarrollo económico. Tienen la infraestructura básica de los servicios, son los primeros elementos que yo debo de tener para poder acercarme y vincularme como una comunidad. Pueden gestionar ellos sus activos naturales, tienen esta capacidad o dependen de otra comunidad. Les puedo decir, por ejemplo, hay comunidades que les falta el agua y posiblemente tengan que excavar un pozo, no sé, de 100, de 150 metros. Y para la comunidad o es muy caro o es de poco acceso. Pero hay una persona que se dedica en la comunidad y que tiene pipas. Y es el negocio redondo de la comunidad. ¿Ustedes creen que si se pudiera reunir en verdad la comunidad y bajar apoyos y hacer estudios y buscar otras universidades y buscar otras fundaciones, ¿no creen que en verdad esta comunidad puede salir adelante? Sí, posiblemente. Habrá que hacer un estudio integral de lo que está pasando. Pero lo cierto hay algo, que a veces este desarrollo se detiene porque en algunas ocasiones hay otros intereses personales que no permiten ayudar a los demás para poder gestionar sus desarrollos y posiblemente esta comunidad no está conectada ni vinculada con instituciones, con organizaciones o simplemente se ha acostumbrado a alzar la mano y decir, dame gobierno, dame institución, dame autoridad,
dame grupo de apostolado, dame grupo de servicio social de X universidad, y no ayuda en este contexto a generar en verdad una resiliencia comunitaria. ¿Esto qué implica? Implica algo fundamental, que yo pueda tener claridad en lo que son las rutas de resiliencia. Esta bibliografía que estamos compartiendo hoy proviene de un contexto de la Federación de la Cruz Roja a nivel de la Federación a nivel internacional. Y ellos nos van diciendo paso a paso lo que podría ser las primeras rutas. Y en la primera etapa nos dice, tienes que conectar con tu comunidad. Y nos van indicando los elementos, así también hay indicadores, pero por el tiempo que es corto, no quisiera detenerme en ellos. ¿Cuáles son los pasos y los indicadores que debo de generar? Para ello, en la primera etapa, tengo que buscar una mejor eh, entendimiento y conexión de la comunidad de lo que es la resiliencia comunitaria. Y me va a ir llevando paso a paso estos 7 elementos claves para poderlo gestionar. En la etapa 2 de la resiliencia comunitaria, estos actores no solamente han hecho un diagnóstico, ¿sí?, de lo que vendría siendo, cuál es mi contexto, no solamente han tenido ellos herramientas para poderlas gestionar, el conocimiento de mi realidad. Aquí lo más importante que quisiera compartir con ustedes es, no es que yo como universidad, como institución o como entidad tenga un equipo de especialistas, venga, haga el estudio a la comunidad, genere ya un mapa adecuado de lo que vendría siendo la comunidad y a partir de ello diga y determine como institución, como fundación o como gobierno y decir, el paso 1 vamos a cambiar esta problemática, paso 2 vamos a cambiar la siguiente problemática y paso 3 la siguiente, sin haber consultado a la misma comunidad. Es por ello que para tomar medidas en la construcción de la resiliencia, en la etapa 3 tenemos que revisar no solamente cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades. Este análisis se hace desde el principio y en la etapa 4 generamos, después de haber tenido un aprendizaje, un desarrollo, una capacitación, una introducción, empezamos a generar cambios de vida. Empezamos a generar en verdad un seguimiento ante una problemática. ¿Cómo lo podemos hacer? De manera muy sencilla. Hay muchas herramientas. Aquí en la institución nosotros tenemos un modelo de intervención social que nos permite poder entender perfectamente que en 3 ejes, socorros, salud e inclusión social, podemos generar estos elementos que son fundamentales para poder establecer un contacto y un vínculo con personas concretas que desarrollan y crecen como familias y que estas son parte de una sociedad, de una comunidad, de una entidad, de un grupo de personas que quiere transformarse. Es por eso que aquí les presento algunas herramientas que son fundamentales, como un mapa histórico. Y me dirías, oye, ¿cómo para qué quiero yo un mapa histórico si yo lo que quiero es mejorar sus caminos? Bueno, porque a final de cuentas no es llegar y transformarles una realidad. No es creer que uno como institución, fundación y demás, o grupo de apostolado, llegas a ser el redentor y a convertir estas realidades. Tienes que ver su historia de la comunidad. ¿Cómo es que esta comunidad se llegó a formar? ¿Qué fue lo primero que existió en esta comunidad? Y la familia, lo más rico, te va a ir compartiendo, las personas adultas mayores, te van a ir compartiendo tradiciones o simplemente te van a ir diciendo paso a paso cómo fue la construcción de esta gran comunidad. No sé si hasta ahorita en esta parte de las herramientas, bueno, pues son a final de cuentas elementos importantes que nos van a ayudar a poder entender cómo podemos nosotros lograr la sostenibilidad, iniciativas en una resiliencia comunitaria. Primero, no tenemos una receta secreta. Cada comunidad tiene su manera de vivir, pero también tenemos que tomar en cuenta que tiene también una dinámica de vida. No es lo mismo saber la comunidad y empezar a intervenir cuando ha sufrido, no sé, una catástrofe como un derrumbe o como ha tenido una plaga que se ha llevado todo su sembradío. Cada etapa es distinta y es única. Y la manera de cómo nos acerquemos nosotros como personas
a ellos, es fundamental que nos acerquemos desde el respeto, desde la comprensión. No venimos a transformar y decir, aquí en la sociedad vivimos, en la ciudad vivimos mucho mejor que en tu comunidad. No, no es el elemento, porque a final de cuentas nos podemos dar eh, elementos tan importantes que ellos podrían tener una mejor calidad de vida que otros que podríamos decir, yo aquí en la ciudad estoy mucho mejor. No, no solamente a veces es necesario tener todos los servicios, hay que saber aprender y vivir con estos servicios. Es por eso que en este sentido tenemos que impulsar su contexto. Tenemos que buscar que la multisectorialidad es fundamental. Tenemos que buscar el apoyo de las instituciones, de los organismos, de las universidades, pero todo centrado en la persona. Y tenemos que ver cómo se puede establecer esto a nivel local. ¿Esto qué implica? El que podamos tener mensajes claves tan importantes que quiero compartirles aquí. Ponemos a la persona en primer lugar. Miramos más allá de las acciones inmediatas para seguir los beneficios a largo plazo. No es solamente porque ahorita venga la temporada de Navidad y les llevo unos dulces. No es que no les cambie o les favorezca su entorno, sino porque tengo que ayudarles en verdad a ver que en sus recursos pueden transformar realidades más a largo plazo. No dejemos a nadie atrás. No podemos decir, bueno, como ustedes sí me apoyaron o como ustedes sí son los que han entendido este gran liderazgo que trae este grupo, con ustedes sí trabajo. No, tenemos que saber que nuestra intervención en la comunidad no podemos dejar absolutamente a nadie atrás. Trabajamos a través de la coalición. Bueno, aquí hay una iniciativa de 1,000 millones para generar resiliencia. Esto, en este contexto, no podemos pronunciarnos sin escuchar. Nuestra interacción tiene una parte fundamental de la escucha, más que llegar y decir y adoctrinar o decir, estos son los caminos que tú debes de seguir. No, tenemos que saber y entender desde la escucha. Tenemos que monitorear los resultados y tenemos que compartirlos con algo también que es muy interesante, que en este sentido, que valoramos a nuestros socios estratégicos, que pueden ser instituciones, fundaciones, donantes, alumnos, voluntarios, pero algo que tenemos que partir, que es fundamental, los voluntarios sociales, los que parten en la comunidad. No podemos entender nosotros un desarrollo comunitario, una resiliencia comunitaria, si no entendemos perfectamente lo que vendría siendo la resiliencia dentro de la persona, la sociedad y la comunidad. Tenemos que trabajar con instituciones, perfecto. Podemos apoyarnos de la academia, es fundamental, pero tenemos que tener cuidado en la manera de cómo nos comunicamos. ¿Cuál es nuestra manera de transmitir el mensaje? Y reconocemos la responsabilidad prioritaria del gobierno, por supuesto. El gobierno tenemos que darle su lugar adecuado a las instituciones que están también dentro del gobierno para que hagan su trabajo. Nosotros no vamos a llegar a transformar y decir, oigan, simplemente vayamos en contra de esta iniciativa que tiene el gobierno. No, tenemos que estar a favor de este desarrollo y crecimiento como sociedad y potenciar a las comunidades para que puedan participar plenamente. Por ejemplo, les comparto, nosotros en Cruz Roja no somos los gestores para que si hay una necesidad, llegamos con la carta, tocamos la puerta de X institución, quiero venirte a pedir esta situación. No, la misma comunidad buscamos que se desarrolle, que generen estos procesos de crecimiento para que ellos elaboren estos documentos y toquen la puerta. Quiero compartirles de manera muy sencilla y con mucho gusto el que podamos estar colaborando con ustedes, lo que ha sido para nosotros resiliencia comunitaria como institución y que estamos abiertos para colaborar con todos ustedes si así lo desean.
¿Se escucha ahorita? ¿No se escucha? Mm. Se ha buscado promover el bienestar y una cultura del autocuidado en las comunidades de intervención, por lo que ante este contexto se difundieron las medidas y recomendaciones a seguir durante la emergencia sanitaria, por medio de diferentes estrategias, como pláticas informativas, colocación de lonas y carteles en puntos estratégicos. Recuerda, la resiliencia es trabajo de todos. Una disculpa, me indican que no se había escuchado el video. No sé, Tania, cómo andamos en tiempo. Si quieren lo vuelvo a reproducir o les compartimos la liga para que ustedes lo puedan ver. Sí, si nos haces favor de llegar la liga. Claro que sí, con Luego muchísimo. dejan un link ahí para que la asistencia se registra Okay. y les podamos enviar todo el material, porque igual están preguntando si tú nos permitirías compartir la presentación. Entonces, Con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, sí, claro, con muchísimo gusto, Tania. Bueno, sí. Proseguimos entonces, Eduardo. Gracias. De hecho, ya tienes las ligas en tu WhatsApp. Y adelante. Bueno, pues estos son los elementos tan importantes. Pretender que en 35 minutos abarquemos elementos más profundos de resiliencia comunitaria, sí nos llevaría un poquito de más tiempo, pero he querido compartirles de manera muy general lo que son los rasgos centrales de lo que es resiliencia comunitaria. No abarcamos ya el modelo de intervención social, como una propuesta dentro de lo que nosotros tenemos en la institución, pero seguramente habrá otro momento y otra oportunidad para poderlo hacer. Aquí están mis datos, con muchísimo gusto. Este es el correo electrónico y un teléfono en donde puedo estar en contacto y me pongo a su disposición. En verdad agradezco, Tania, agradezco a la doctora Gil la gran oportunidad para poder compartir y reflexionar el día de hoy sobre lo que es resiliencia comunitaria. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer unos saludos aquí y bueno, con toda confianza, interrúmpanme, pueden activar su micrófono o si no, pueden escribir la pregunta directamente en el chat. Entonces, aquí hay saludos de Manuel Burgoa desde Hermosillo, Sonora, Yasmín Cuenca desde Villahermosa, Tabasco, José Antonio Pozos desde de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Tlaxcala y José Antonio Pozos Tolentino. Ricardo Alfredo Herbert desde Oaxaca, Raúl Guizar desde Puebla, Gabriela Sánchez desde Oaxaca, Bernardo Carlón desde Jalapa, Veracruz, Guillermo Soto desde la Ciudad de México, Víctor Hugo Vargas desde Huixquilucan, Fausto Rodríguez de CEP Puebla, Yailire Flores desde Atlixco, Puebla, Gas Uribe Puebla nos saluda, Ignacio Velázquez desde la Ciudad de México, Diógenes Arturo Rendón también desde la Ciudad de México, Brenda Ledesma desde Ciudad de México,
Luis Alfonso Ruiz desde Hermosillo, Sonora. Alberto Villaterán desde Sonora. Parece que tenemos mucha gente de Sonora. Qué gusto. ¿Perdón? Si me lo pudiera enviar de nuevo, porque realmente perdí documentos de mi teléfono. ¿Perdón? Creo que alguien activó su Micrófono. micrófono, sí. Ah, bueno. Creo que ya hay unas preguntas. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, que si podemos compartir la presentación, claro que sí. Sí. Saludos desde Ciudad de México, Salamanca, José Noé Lucas. Yailirele Flores pregunta, ¿cómo se interpreta exigencia para la persona en preservar al fracaso? Ok, algo que es fundamental en este sentido. Déjame ver, creo que... Quizás estabas usando tus audífonos, quizá por eso no había eco. Entonces... Ya quedó. En este sentido tenemos que tomar en cuenta algo que es fundamental. Cuando nosotros trabajamos la resiliencia, tenemos que partir de la persona y sabemos perfectamente que en este sentido la resiliencia tiene un proceso. Tiene un proceso de vivir una parte del duelo. Y en esta parte de fracaso yo podría decirles qué es el fracaso. O para mí, ¿qué es el fracaso? Yo les podría decir, bueno, para mí el fracaso es no tener agua potable. Les podría decir, o es no tener hoy los alimentos porque no logré mi resultado y no tengo yo estos objetivos. Bueno, no. Lo primero que debemos de entender perfectamente es que las comunidades nos enseñan y nos muestran lo que es la verdadera resiliencia, porque es vivir con menos y vivir más. Y en este sentido, lo que para nosotros posiblemente pudiera ser un fracaso, para ellos no lo es. Lo que para nosotros en verdad puede ser una pérdida y que para ellos también es una pérdida, no sé, de una vida o de un determinado camino o una ruta o una siembra, ¿sí? Esta parte la tenemos que trabajar desde la persona. No podemos trabajar resiliencia hablando en el ámbito comunitario si no atendemos esta parte de la persona. Y los primeros elementos para trabajar la resiliencia en la persona, tenemos que hablar, nosotros tenemos que tener cuidado en la manera de cómo nos acercamos a la persona, de cómo entablamos una capacidad de escucha, una capacidad de encuentro, porque posiblemente lleguemos y le podamos decir, mira, no te preocupes, esto va a pasar, la tormenta va a dejar, ya se va a quitar, o este camino lo vamos a construir nuevamente. Nosotros no podemos dar estos comentarios fácilmente así a la ligera, en el sentido de no tener todos los elementos de lo que esto implica. Puedo decir perfectamente palabras de, oye, vas a salir adelante, oye, no hay problema, tú vas a ser fuerte o tú eres muy fuerte porque has podido seguir, no sé ya cuántos años tengas, 20, 30, ya ves, tú eres muy fuerte y vas a salir adelante. Pero nosotros, si no conocemos su contexto, su entorno, si no respetamos este momento en donde ellos están expresando su emoción, sus sentimientos de qué está pasando, por qué tengo esto, ¿no? Difícilmente yo puedo en verdad trabajar lo que vendría siendo el contexto de cómo afrontar ante un fracaso. Creo que debemos de saber perfectamente que en la comunidad y escuchar y observar cómo ellos se hacen resilientes ante X circunstancias o ante X momentos. No sé si puedo compartir un poco esto de esta manera para entender esta pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Pues los invitamos a activar su micrófono y nos compartan sus dudas. Bueno, Fernando, es una pregunta. ¿La resiliencia comunitaria se relaciona con el marco de Sendai? Sí, precisamente, y de ahí también parte este contexto.
algo que es fundamental y que es, bueno, sí, ante la pregunta sí se relaciona y se vincula. Nosotros tenemos que estar considerando qué elementos dentro de la naturaleza de la fundación, institución y demás, con qué elementos podemos acercarnos para hacer crecer este contexto y este desarrollo dentro de la comunidad. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a leer otros saludos en lo que se animan a escribir sus preguntas o activar su micrófono. Saludos desde Acapulco por parte de Maximino Martínez. Desde Tabasco, Beatriz Ramírez. Juan Martín Nava, desde la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Elizabeth Patricia, de la Corde Sur. Bueno, desde la Corde Puebla Sur, Brenda Ortega Álvarez, Aline Mayeli Ortega, Víctor Hugo Portillo, Marisol Hernández. Qué gusto. Sí. Saludos desde Sonora, por parte de Mariano Catase. Felicidades al ponente. Gracias. Ricardo Alfredo Herbert también, excelente información y un agradecimiento al ponente. Pues ya no hay preguntas. ¿Te parece si damos un mensaje de despedida? Ah, ya, justo apareció una pregunta. Sí, adelante. Daniel García, desde Los Mochis, Sinaloa. ¿Cómo ve la Secretaría con la aplicación de la nueva norma para prevenir los riesgos psicológicos en el área laboral? ¿Será que el gobierno está entendiendo sobre resiliencia? De hecho, la semana antepasada, tuvimos la gran oportunidad de estar colaborando en conjunto con la Secretaría del Trabajo a nivel federal y a nivel estatal, y diferentes reflexiones sobre esta parte de la norma, la 035. Si lo están viendo como elemento para generar resiliencia, déjenme compartir brevemente y en las reflexiones que hacíamos con algunos de los doctores que estuvieron colaborando en esta parte de la norma, sí se está considerando. Lo cierto es de que no solamente desde mi punto de vista es una intervención que el gobierno, al aplicar una norma o las directrices o los lineamientos generales de cómo debe de ser un contexto laboral, deba de terminar ahí. Lo más importante de la ejecución de esta parte de la norma 035 es la integración de todo el centro de trabajo. Porque si lo traspolamos ahora a la norma 035 con relación a lo que planteamos nosotros para generar resiliencia comunitaria, volvemos al mismo eje central. Tenemos que trabajar en el contexto de la persona. Tenemos que trabajar en el entorno que se está dando. Y tenemos que hablar, si en este caso, con las autoridades, que serían los dueños, los patrones, o los gerentes, o los directivos, en este caso en la comunidad, las autoridades que están a cargo de esta comunidad, para poderlo desarrollar y trabajar. Sí se está viendo como un elemento de resiliencia, pero no en su totalidad, porque en nuestra parte, como trabajadores, como directivos, como compañeros de trabajo, corresponde también entender cuál es nuestra cultura organizacional, cuáles son las tradiciones, cuáles son los ejes, o yo te podría decir cuál sería propiamente la misión, visión, cuáles son los valores de esta institución a la que hoy pertenezco o a la cual estoy trabajando y colaborando. Desde ahí sí se vincula y se trabaja esta parte de la resiliencia. Y déjenme comentarles algo que nos sucedió en el contexto de pandemia. Nosotros en capacitación externa, acostumbrados en el 2019, principios 2020, que todos nuestros cursos eran presenciales y que todo era en este contexto cercano, veías a la persona, ibas a los centros de trabajo y capacitabas.
Nos dimos cuenta de que hoy, con la pandemia, pues esto no va a poder, y no sucedió así. Comenzamos a generar webinars, comenzamos a generar elementos con un solo sentido: estar presentes para estar conscientes. ¿Por qué decidimos con esta manera, con este pequeño eslogan, esta intervención de más de 100 temas que hemos desarrollado en el canal de capacitación de Cruz Roja en Ciudad de Puebla? Tenemos ya un canal de YouTube y tenemos otras plataformas. ¿Pero por qué decidimos esto? Porque nosotros entendimos que, porque estábamos también siendo evaluados por la norma y con todos los dictámenes y todos los puntos, decíamos, ¿cuál es el contexto que hoy todos tenemos? Y hoy sabemos que todos hemos perdido algo. Posiblemente hemos perdido nuestros entornos de trabajo, nuestras formas de vida, nuestras costumbres de trabajar en equipos de manera presencial, nuestra cercanía con amigos, pero tal vez perdimos a un familiar y tal vez perdimos la costumbre de la trayectoria laboral y nuestros hijos han perdido sus contextos de amigos, de recreos. Todos hemos perdido algo en diferentes magnitudes, pero el estar presente hoy con otros especialistas hablando de estos temas y más, hacíamos dar una buena noticia cuando todo era o todo es a veces en los medios de malas noticias, más contagios, no porque quiera decir que no existan, sino porque lo importante es hoy que tenemos que cambiar y hoy que tenemos que hablar. Y así la norma 035, en este sentido, depende de nosotros como personas, de familias, de grupos y de propiamente de lo que es nuestro centro de trabajo. ¿Cómo poder ser resiliente hoy a nuestros entornos? Muy fácil. Digo muy fácil, no en la totalidad de la palabra, sino siendo conscientes primero, como persona, qué amenazas, qué vulnerabilidades y qué capacidades tengo. Y como familia, lo mismo. Y como equipo de trabajo, igual. Sin perder de vista los valores, los principios, la misión y la visión de mi centro de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Elizabeth Patricia pregunta, ¿cómo favorecer la resiliencia institucional? ¿Cómo favorecer la resiliencia institucional? A través del diálogo, a través de la escucha, a través de la observación o de la investigación-acción. ¿Esto qué implica? Cuando yo estoy trabajando a nivel institucional, ¿cómo trabajo con mi compañero de junto, de lado, de enfrente, o entender perfectamente mi proceso productivo, si estoy hablando en este sentido, o mi proceso del servicio? ¿Cómo genero y fortalezco la resiliencia? A través de la comprensión, a través de la empatía y a través de esta escucha activa, propositiva, que es fundamental. En muchas ocasiones nosotros pensamos que trabajar la resiliencia es llegar a dar el mejor consejo, o es decirte la receta secreta de cómo vas a salir de tus problemas. No, la mejor es saber escuchar y saber que la otra persona te tiene a ti, porque en algún momento va a ser escuchada, va a ser atendida, aunque no digas nada. Porque no solamente nosotros hablamos a través de las palabras, sino de nuestros actos comunicamos, a través de nuestra presencia comunicamos y a través del silencio también comunicamos. ¿Sí? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí dos comentarios antes de concluir. Por parte de Ricardo Alfredo Herber, comenta que le preocupa que en el ámbito de la APF y las y los servidores públicos no conocen la importancia de ser resilientes. Al menos donde él se encuentra, no se fomenta el sentido de pertenencia y no se aplica la NOM 035. Y José Noé Lucas comenta que es un excelente ejemplo la aplicación de la resiliencia que integra al total de la comunidad en el marco de la actual pandemia. Sí. Sí, es un tema muy, muy amplio. Ojalá esta sea la primera de varias conferencias que nos puedas compartir tu conocimiento, Eduardo. Al contrario, con muchísimo gusto para nosotros como institución y de manera muy personal,
He conocido a la doctora Ana y es un gusto, también a ti, Tania, hemos podido compartir algunos elementos y en verdad el hecho de que podamos crecer y podamos compartir es algo fabuloso. Nosotros vemos sonrisas de pequeños, sonrisas de personas concretas. No hablemos de transformar comunidades como algo abstracto. Una comunidad es una persona concreta, con una historia concreta. Y al comentario que decía que desafortunado que en este centro de trabajo, en fin, yo les podría decir algo. Sí, efectivamente, ya es una gran ventaja el que te des cuenta de que esta norma puede ser la gran diferencia. ¿Cómo comenzarla? Desde nosotros mismos. ¿Cómo transformarla? Cuando esto que yo vivo en algunas ocasiones en mi centro de trabajo, por ejemplo, hablando de seguridad industrial, en la institución o en el centro de trabajo, me alineo perfectamente a las normatividades o reglas o los valores que me llevan a hablar sobre la seguridad industrial. Y cuando llego a casa, en algunas ocasiones, pues corro el riesgo de que se conviertan en actos inseguros. Entonces aquí es lo mismo con la norma 035. Aquí hay un contexto de cómo llevarme adecuadamente o no trabajar con un lugar que no esté iluminado adecuadamente o tener vicio alrededor de ruidos y demás. Esto también lo tengo que traspolar en casa. Y también tengo que llegar a escuchar a mi hijo adolescente, a mi hija pequeña, a mi esposa, a mi esposo. Esto es fundamental. Y para ello es un gusto el poder compartir con ustedes tanto mi correo como mi contacto y en algún otro momento, con muchísimo gusto, el poder seguir reflexionando y haciendo una variable a lo largo de nuestro día. Claro que sí, muchísimas gracias, Eduardo. Pues ya no hay más preguntas y también el tiempo se nos ha agotado. Entonces, si quieras dar un mensaje de despedida para poder cerrar. Claro que sí, algo que es fundamental desde nuestro campo de acción y de nuestras asociaciones, fundaciones o instituciones, tenemos que trabajar por algo muy importante, transformar mentalidades, ¿sí? Tenemos que buscar transformar estas mentalidades y salvar vidas. No necesariamente nosotros que nos dedicamos a salvar vidas en el ámbito de una urgencia, me refiero a cómo podemos salvar vidas desde nuestro actuar, desde nuestro ejemplo, desde irnos preparando. ¿Por qué? Porque estamos generando una transformación de una mentalidad y de una acción distinta a personas muy concretas. Primero mi entorno de familia, mi centro de trabajo, mi sociedad. No pensemos que alguien va a llegar a transformar nuestra realidad si nosotros no somos capaces de descubrirla y quererla transformar. Y por muy adverso que esta situación o circunstancia pueda salir adelante, depende de mí con qué capacidad yo pueda ver para poder salir adelante. Gracias, Tania, gracias a la doctora Ana, en verdad, gracias a todos los que nos han acompañado. Si después nos dan la oportunidad, les podemos compartir la presentación y ambos videos que serán de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Eduardo, de nuevo por haber aceptado la invitación de participar aquí en nuestro ciclo de conferencias. Y bueno, ojalá se puedan registrar en el link que les dejé ahí en el chat para que puedan recibir el material, la presentación, tanto los videos. Y les comento que el día jueves tenemos nuestra segunda conferencia de la semana, que es Mi plan de emergencia, niños y niñas con discapacidad en las escuelas. Será impartida por Priscila Pérez Gómez, de la Dirección General de Programas de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, una vez más, a nombre de la coordinadora Ana Lucía Gil Mayoral, agradezco su presencia. A ti, Eduardo, por contar contigo. Y bueno, espero verlos el día jueves. Y la próxima semana, desafortunadamente, vamos a concluir nuestro ciclo de conferencias. Va a cerrar la doctora Ana Lucía Gil. Entonces, el link es el mismo por el cual se registraron para esta ponencia. Ahorita se va a activar. Bueno, ojalá podamos verlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un gran día. Hasta luego. Gracias.